Hola, quería mostrarles estos cuadritos. Vean, son unos bodegones. Vean qué raros son, todo ese blanco. Vean qué pálidos son. Vean esa ambigüedad con respecto al material y con respecto a la textura. E incluso esa ambigüedad con respecto a la luz. Vean este otro. Este a mí me encanta porque yo me imagino que esas son botellas de vidrio y, y me parece muy interesante que se muestre el vidrio como un vacío, como un blanco, y luego está atrás esas otras sombras. Entonces pienso en la relación entre la transparencia y la sombra. Y además, vean esas formas tan irregulares, como tan infinitamente irregulares, ¿no? Que se puede quebrar la línea todo el tiempo y sobre todo el lugar en el que están sostenidas, que es también muy incierto. Bueno, estos cuadritos son unas pinturas de un pintor italiano que se llama Giorgio Morandi. Yo las compré en una exposición de Morandi hace unos años a la que me llevó un traductor al inglés, el traductor al inglés de un libro mío que se llama Nick y es muy simpático. Y me llevó a esa exposición y yo no conocía a Morandi y me gustó muchísimo. Y él me compró, me regaló estas postales. Y yo las tuve en ese mueble que medio se alcanza a ver allá puestas arriba, detrás de las tazas. Me gustaban mucho. Y hace poco, estoy viendo que, vean qué azul es esta, es muy azul, aunque tenga no tanto azul. Bueno, y entonces hace poco decía, después de tenerlas ahí durante años, pensé que eso de tener unos cartoncitos ahí apoyados era un poco como precario y descuidado. Y entonces les mandé a poner estas tablitas. O sea, quedan más o menos iguales, no las colgué ni nada, las apoyé igual, pero con unas tablitas como para que se sostuvieran más, para darles esqueleto, para pararlas. Y bueno, y estaba pensando en esas cosas que nos hacen pensar en que debemos tener una casa, en que nuestra casa debe ser seria. ¿Qué cosas tiene una casa seria, no? Que son todas esas condiciones de la burguesía. Muchas veces en el centro de nuestro taller literario está la casa y escribimos durante todo el taller y pensamos durante todo el taller, durante todas las sesiones en la casa. Y lo tenemos como hilo conductor. Y no voy a hablar ahora de eso, sino de las postales. Porque sucedió que al ponerles la tablita, pues se perdió la parte de atrás de la postal. Estas eran postales de las que venden en los museos. Como dije, las compré en una galería en una exposición retrospectiva de Morandi. Y durante un rato se me olvidó el nombre de Morandi. Como que se me escapó de la cabeza. Y luego de repente me acordé. Pero vi que la parte de atrás estaba ¿qué? Taponada, clausurada, cancelada. Esto de borrar con pegar otras superficies, muy impresionante. Y esas fueron postales. Son postales de bodegones. Es algo que me interesa también, el bodegón, esas composiciones de cosas sobre una mesa, sobre la mesa sobre la que se escribe y la que se come, y esas composiciones de recipientes. Pensaba, yo he dicho como 1000 veces en este monólogo y en clase, suelo pensar mucho en las vasijas, y estas son vasijas, y en cómo podemos concebir el cuerpo humano en primer lugar como una vasija, y por eso es de los primeros artefactos que hicimos. Hicimos vasijas de barro, imaginándonos, habiéndonos imaginado que nosotros también éramos de barro. Pero tampoco era de los bodegones que quería hablar, ni de la composición, ni del arte de organizar cosas en una mesa, que es también el arte de escribir. Iba a hablar sobre las postales. En el taller solemos hacer un ejercicio que es
y ese lo suelo hacer cuando el tema del taller es los viajes. Yo a veces pongo temas al comienzo del taller como para orientarnos, y hace tiempos que no hablo en este monólogo sobre lo que hacemos en mi taller. Entonces, en el taller, me río porque estoy tomando todos los desvíos posibles y me gusta hablar así. En el taller que dedicamos a los viajes, pongo a hacer un ejercicio que es una postal en una sola hoja, en una sola página, escribir media página describiendo una imagen de una postal y la otra media página pues escribiendo el mensaje que dice la postal, la cartita de la postal. Y me parece que surgen muchas cosas interesantes con respecto a las postales y a este ejercicio. Porque por un lado tenemos que describir una imagen, entonces un ejercicio de éfrasis. Pero les digo, no solo describan la imagen, lo cual ya es suficientemente difícil, sino descríbanla comentándola. Es decir, descríbanla con figuras y con comparaciones. Encuentren dónde están en esa imagen o dónde está esa imagen en ustedes. Es decir, vincúlese con la imagen para hacer una descripción que no sea una descripción de catálogo, ¿no? Y bueno, y luego escríbanle una carta a alguien que iría por el otro lado de la postal. La escritura de las postales es una escritura que desapareció o está desapareciendo. En un taller hace poco había un muchacho de 18 años y cuando apareció este ejercicio de las postales, contó que cuando él las veía en los museos o así, él siempre había pensado pues que eran cuadritos para poner en la casa, como yo con estas, estoy haciendo con estas, pero luego se dio cuenta que por detrás había unas líneas y se enteró, le contaron, que las postales se enviaban y en esas líneas se ponía la dirección. Entonces miremos las postales. Entonces por un lado hay una imagen, por el otro lado un espacio en blanco que equivale a la imagen, es decir, es el sello de la cara que es la imagen, y en ese espacio en blanco uno debe poner palabras de modo que esas palabras merezcan la imagen, o sea, valgan lo que la imagen. Pero además ese espacio de atrás está dividido en dos, una mitad para la dirección y una mitad para la cartita. Entonces vean toda esta serie de equivalencias. Tu carta, el mensaje que quieres enviarle a alguien, debe equivaler a la imagen que viste y que envías, pero tu carta está dividida o sea, el espacio tuyo entre la dirección de la persona escrita por ti y tu carta, es decir, del otro lado de la imagen y como mitad de esa hoja, de ese artefacto que es la postal, están tanto tú como la otra persona en tu letra. La persona a quien le diriges la postal. Una junto a la otra, mientras que la imagen es contra. Bueno. ¿Y cómo eran esos mensajes que uno escribía en las postales? Porque tenía poquitísimo espacio, entonces uno a veces hacía una letra muy pequeña. Yo tenía un novio a quien todavía quiero mucho, que a mis 20 años así que me mandaba unas postales llenas de tachones. Era un novio muy indeciso, es muy indeciso. Y entonces había tachones, todavía tengo alguna de esas postales. Y cuando uno se equivocaba escribiendo una postal y tenía que tachar, acuérdense de esa sensación y de la relación entre eso y tener en una casa pues postales por ahí pegadas y apoyadas por ahí, y el momento en que uno se da cuenta, en mi casa debería tener algo más que firme, serio, sin tachar. Y esa sensación con las tachaduras. ¿Han visto que hay personas que creen que en vez de tachar algo se pone entre paréntesis, como si los paréntesis fueran no lea esto? Es una relación curiosa con los paréntesis, pero volvamos. En la parte de la imagen de las postales había pues, obras de arte y también paisajes, parajes de lugares a los que uno iba.
este encuadre de este monólogo está chistoso porque parece sí que las lámparas de allá fueran mis orejas. Bueno, y entonces esos paisajes, recuerdo por ejemplo haber comprado hace no mucho, hace, pues, no sé, 7 años, postales en el Machu Picchu y esas imágenes que uno compraba pues eran las mismas imágenes que salían en internet y que todo el mundo tenía y ya había visto. Entonces está esa reproducción de la imagen y luego la cosa tan curiosa de que la gente prefiera tomar fotos, tomar exactamente esa misma foto en el Machu Picchu en vez de comprar la postal, ¿no? Bien. Entonces está ese otro concepto de la panorámica, la foto desde lejos. O sea, precisamente quiero decirle al destinatario de mi postalita que yo estoy ahí, que llegué ahí, pero mando una foto de ese sitio visto desde lejos, como todavía no he llegado a este sitio, ¿no? Estoy en camino. Y esto es extraño porque cuando uno le manda una postal a alguien, es importante mandársela desde un lugar al que uno fue. O sea, si le mando una obra de arte es porque estuve en ese museo en el que está esa obra de arte, o si le mando un paisaje, pues estuve en ese lugar. Y entonces es como hacer a esa persona presente en el lugar a donde no fue. Es decir, recibo una postal de alguien que partió del lugar donde estoy y que me manda eso del lugar a donde llegó o a donde ya va a llegar, con la sensación esta de que ya va a llegar, de que es la víspera de llegar, o sea que casi que la manda en el trayecto. Esa postal me hace presente en el lugar del destino del que la envía. A mí, que soy la destinataria de la postal, me hace presente en el lugar de destino de quien la envía, que entonces se convierte como en un desdoble mío. ¿Sí? En el que está allá y apenas llega allá o apenas va a llegar allá, vuelve. Lo que piensa es en enviarse de regreso con una tarjeta postal. Además, esas tarjetas postales, pues como se enviaban por supuesto por el correo postal, llegaban, en el caso del correo de Colombia, a veces meses después de que la persona lo hubiera enviado y cuando la persona ya hacía tiempos que estaba otra vez en casa. Y entonces vean que, bueno, que enviar una postal es hacer presente a otro conmigo en mi viaje, es decirle que está viajando conmigo a aquel a quien le envío la postal. Y para quien recibe la postal es también tener la certeza de que otro pensó en mí en ese lugar en el que estaba tan lejos y viendo cosas tan interesantes, todavía estaba pensando en mí. Aún así estaba pensando en mí, ¿no? Todos sabemos que los otros piensan en nosotros, pero no sabemos cuándo ni dónde. Y por un momento tenemos una clarividencia con respecto a quién somos para el otro o quién somos cuando no estamos en nosotros, sino en otro. O sea, la postal de alguna manera nos ubica y nos ubica en un lugar en el que no conocemos. Y otra característica de las postales que es muy interesante, que eran abiertas, no se metían en sobres. Entonces el mensaje que tenían no podía ser muy secreto, muy privado, pues porque lo podía leer cualquier persona y siempre había algo de ¿puedo leer una postal dirigida a otra persona o no? Si no tiene sobre y está así al aire, supuestamente es para que la lean todo el mundo. Entonces hay algo de publicación y publicidad en el texto de la postal y en el enviar una tarjeta postal y no una carta. ¿Qué más? Es como una declaración enviar y recibir una tarjeta postal, o sea, no se envía o se recibe una tarjeta postal a cualquiera y a veces ni siquiera se enviaban o se recibían a los más íntimos necesariamente, pero era esta declaración de que estoy pensando en ti en tal lugar. Se me corta la cabeza si hago así, vean, pero me cansé, estoy acá sentada en el suelo. Y eso, y entonces decía eso de lo público de la tarjeta postal. Había algo de declaración y desnudez
en ese envío, en ese tipo de texto. Y me gusta hablar de ese texto porque es uno de los textos que están desapareciendo y que van desapareciendo. La estampilla. Tenían una estampilla ahí mismo, no en un sobre, sino en el mismo cuadradito. Había un cuadrado más pequeño que la estampilla. Entonces vean que era también una cosa de subdivisión, ¿no? Cara y sello, pues derecho y revés. Y en el revés división entre texto y dirección. Y en la dirección un espacio para la estampilla, que a la vez era pues una pequeña estampa del lugar en el que uno estaba. O sea, la estampilla era una postal en miniatura también, que tenía por un lado una imagen y por el otro lado, que tenía por el otro lado las estampillas, las babas de quien, la saliva de quien la enviaba. Vean qué interesante. Ya no la escritura, como al revés de la postal, sino que al revés de esa imagen estaba mi saliva, los fluidos de quien la enviaba y el ADN de quien la enviaba, que funcionaba como pegante. Y vuelvo a lo de este pegante con el que pegaron estas tablitas mis pobres postales, que quedaron ahí como unas reproducciones X de cualquier cosa cuando son esta maravilla de cuadros de Morandi. Bueno, piensen en las escrituras que desaparecen, en los textos que no se practican más. Chao.